Aquí estamos nuevamente con un problema de la Olimpiada Internacional de Matemáticas del año 1975. Este problema dice así: considere dos colecciones de números x1, x2, así hasta llegar a xn, y y1, y2, así hasta llegar a yn, donde los x's cumplen que x1 es menor o igual que x2, x2 es menor o igual que x3, etc. Y y1 es menor o igual que y2, y2 es menor o igual que y3, etc. Y nos piden también considerar una permutación z1, z2, así hasta llegar a zn, de y1, y2, así hasta llegar a yn. Demostrar que x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado más así hasta llegar a más xn menos yn al cuadrado es menor o igual que x1 menos z1 al cuadrado más x2 menos z2 al cuadrado más así hasta llegar a más xn menos zn al cuadrado. Entonces, para resolver este problema, vamos a usar la desigualdad del reacomodo. Esta desigualdad nos dice que consideremos dos colecciones de números en orden creciente. x1 menor o igual que x2, x2 menor o igual que x3, etc. Y y1 menor o igual que y2, y2 menor o igual que y3, etc. Entonces, para cualquier permutación z1, z2, así hasta llegar a zn, de y1, y2, así hasta llegar a yn, se tiene que x1 por y1 más x2 por y2 más así hasta llegar a más xn por yn es mayor o igual que x1 por z1 más x2 por z2 más así hasta llegar a más xn por zn. Y la igualdad se da si, solo si, estos dos vectores son iguales. Entonces, ahora sí, empecemos con la demostración. Primero note que x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado más así hasta llegar a más xn menos yn al cuadrado es menor o igual que x1 menos z1 al cuadrado más x2 menos z2 al cuadrado más así hasta llegar a más xn menos zn al cuadrado. Si y solo si, pues desarrollamos x1 al cuadrado menos 2 por x1 por y1 más y1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2 por x2 por y2 más y2 al cuadrado más así hasta llegar a más xn al cuadrado menos 2 por xn por yn más yn al cuadrado es menor o igual que, aquí también desarrollamos x1 al cuadrado menos 2 por x1 por z1 más z1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2 por x2 por z2 más z2 al cuadrado más así hasta llegar a más xn al cuadrado menos 2 por xn por zn más zn al cuadrado. Y esta desigualdad se cumple si y solo si la suma desde y igual a 1 hasta n de los xy al cuadrado menos 2 por la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por y más la suma desde y igual a 1 hasta n de y al cuadrado es menor o igual que la suma desde y igual a 1 hasta n de xy al cuadrado menos 2 por la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por zi más la suma desde y igual a 1 hasta n de zi al cuadrado.
Luego aquí tenemos la suma desde y igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Y aquí también tenemos la suma desde y igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Entonces estos dos términos se eliminan. Pero recordemos que z1, z2, así hasta llegar a zn, es una permutación de y1, y2, así hasta llegar a yn. Entonces, eso implica que la suma desde y igual a 1 hasta n de y al cuadrado, pues es igual a la suma desde y igual a 1 hasta n de zi al cuadrado. Entonces, estos dos términos también se eliminan. Y al final nos queda que esta desigualdad se cumple si y solo si menos 2 por la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por y es menor o igual que menos 2 por la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por zi. Y esto se cumple si y solo si la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por y es mayor o igual que la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por zi. Pero por la desigualdad del reacomodo tenemos que x1 por y1 más x2 por y2 más así hasta llegar a más xn por yn es mayor o igual que x1 por z1 más x2 por z2 más así hasta llegar a más xn por zn. Entonces la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por y pues es mayor o igual que la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por zi. Y por lo tanto, como se cumple esta desigualdad, entonces se cumple esta otra. Y si se cumple esta, entonces se cumple esta otra. Eso implica que esta desigualdad se cumple. Y si esta desigualdad se cumple, entonces se cumple esta otra. Y por lo tanto, x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado más así hasta llegar a más xn menos yn al cuadrado es menor o igual que x1 menos z1 al cuadrado más x2 menos z2 al cuadrado más así hasta llegar a más xn menos zn al cuadrado.